Bien, como claramente lo dice aquí, el tipo de diseño es experimental, es decir, que se va a basar en eh, la manipulación de las variables, es decir, se va a hacer algo, un experimento, como bien lo dice aquí, ¿sí? Se va a manipular, como dice, de forma intencional todas las variables, ya sean las variables más que todo independientes, las causas. Es como cuando ustedes hacen un experimento para saber si tal o cual virus eh, puede causar una X enfermedad. Entonces, o qué tan mortal puede ser. Entonces, en este caso, sería un estudio experimental. Aquí tenemos los experimentos puros. Los dejo para que ustedes puedan verlo más a detalle. El material está subido en la plataforma. No es lo que nos compete ahora, porque no lo profundizamos. Igual los cuasi experimentos. Tenemos también aquí los no experimentales, que es lo que sí nos compete ahora. Por favor, para que me ayude la licenciada Camba. Tipos de diseño no experimentales. Tenemos al cuantitativo. Son los experimentos que se realizan sin la manipulación intencional de las variables y en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para ser analizados posteriormente. Tenemos no experimentales como las transeccionales o transversales y las longitudinales o evolutivos. Las transeccionales recopilan datos en un momento único. Tenemos la transeccional correlacional causal, que describe la relación entre dos o más categorías o variables en un momento determinado, ya sea en relación correlacional o en causa-efecto. En las transeccionales también tenemos a los explorativos, los descriptivos y los correlacionales causales. De estos de aquí se desprende lo que es la transeccional descriptiva, que investigan la incidencia de los niveles de una o más variables en una población, y la transeccional explorativa, que investigan todas las características que se pueden percibir del fenómeno. En los longitudinales evolutivos tenemos los diseños de tendencia o tren, los diseños de análisis evolutivo de grupos, que es recorte, y los diseños de panel. Bien. Vuelvo a repetirles, su estudio aquí en este caso es no experimental, descriptivo, transversal. ¿Sí? No tienen que irse a estudios correlacionales ni a estudios exploratorios tampoco, mucho menos longitudinales o evolutivos. Lo que sí les queda de tarea es identificar si el tipo de estudio que ustedes están realizando es prospectivo o es retrospectivo. ¿Sí? Lo pueden buscar ahora y me van diciendo qué tipo de estudio es lo que están realizando y por qué. Continuamos, por favor. ¿Me ayuda la licenciada Duque? Diseño de la investigación. Tipos de diseño no experimentales. Cuantitativo. Son los experimentos que se realizan sin la manipulación intencional de las variables y en las que solo se observan los fenómenos en su ambiente natural para que sean analizados posteriormente. No experimentales. Transeccionales o transversales.
exploratorios, descriptivos, correlacionales, causales, longitudinales o evolutivos, diseños de tendencia, trend, diseños de análisis evolutivo de grupos corte, diseños panel. Dentro de los longitudinales o evolutivos, recaban datos en diferentes puntos del tiempo para analizar e inferir los cambios, sus causas y efectos que han tenido. De los diseños de tendencia, de análisis y de panel se dividen en dos: de longitudinal de tendencia, del diseños longitudinal de evolución de grupos de corte. Dentro de los de tendencia, analizan los cambios a través del tiempo de una población en general. Su atención se centra en ello. Los diseños de longitudinal de evolución grupo CORS examina cambios en el transcurrir del tiempo en subpoblaciones o grupos específicos con características comunes. En los explorativos se dividen en diseño longitudinal de evolución de panel. Mide a través del tiempo los cambios, causas y sus efectos de una población, igual en todos los momentos. Gracias. Si ustedes observan la diapositiva anterior, nos estaba hablando de los mismos tipos de diseño no experimental, pero únicamente estaba hablándonos de los estudios transeccionales o transversales. En esta diapositiva se está hablando de los longitudinales o evolutivos únicamente. Bien, y nos vamos a la selección de la muestra. ¿Sí? ¿Qué parte esta de una población? ¿Sí? Entonces, en este caso, diríamos nosotros que nuestra población, ¿cuál es en sí? Vamos a ir en los estudios de aquí al universo. ¿Cuál es el universo de su estudio? Los pacientes hospitalizados. En este caso, vamos a sectorizar que van a ser los pacientes hospitalizados en el área de cuidados intensivos, porque no vamos a hacerlo en todo el hospital Gustavo Domínguez como tal. ¿Sí? Entonces va a ser los pacientes, su población de estudio van a ser los pacientes hospitalizados en el área de cuidados intensivos, va a ser toda su población. Pero ¿cuál va a ser su muestra? Es decir, aquí para poder usted seleccionar una muestra, aquí debe de determinar los criterios de inclusión y de exclusión. En base a esos criterios, es uno de los métodos que usted puede utilizar para poder determinar cuál es su muestra, es decir, cuál es el subgrupo de toda esa población, de todo ese universo que cumple con el perfil o las características para su investigación. No sé si me hice entender, no van a ser todos los pacientes, todos los pacientes que estuvieron en la UCI. Deben tener ciertos criterios de inclusión y de exclusión que se van a aplicar. También existen algunos otros tipos de métodos para que ustedes puedan seleccionar el tamaño de la muestra, ¿sí? Pero en este caso se van a basar en criterios de inclusión y exclusión. Entonces los que cumplen con la inclusión van a ser parte de su muestra. Entonces eso también lo deben definir en cuanto al estudio. Aquí nos dice que primero se definen los casos, es decir, cuáles son los participantes, los fenómenos o los casos sobre los cuales habrá que recolectar datos. Y luego se delimita la población. En este caso vamos a delimitar, ya les indiqué que van a ser los pacientes que están hospitalizados en cuidados intensivos. Entonces estamos delimitando. Elegir el método de selección de la muestra, ¿va a ser probabilístico o no probabilístico? Eso también les queda de tarea que ustedes investiguen qué método van a utilizar para seleccionar la muestra. ¿Va a ser probabilístico o va a ser no probabilístico? ¿Y por qué? Precisar el tamaño de la muestra requerido y aplicar el procedimiento de selección.
decir, van a aplicar los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y por tanto, finalmente, van a obtener la muestra. Entonces, esto les queda para que ustedes puedan analizar, investigar cuál de estos es el método que ustedes van a utilizar y qué significa probabilístico, qué es no probabilístico, por qué eligieron este, por qué no el otro. Dígame, licenciado Singles. En ese caso, nosotros tratándose del tema de variabilidad del tratamiento, podríamos entonces partir de criterios de inclusión, como sería la edad del paciente o los medicamentos que se le ha venido dando, así debe ser. Podría ser en este caso uno de los, sí, de la edad, les digo para todos, no se va a trabajar con niños, sí, con historias clínicas de niños, se va a trabajar con historias clínicas de personas que sean mayores de edad. ¿Ya? Bien, entonces aquí nos dice también otra parte importante que para qué se selecciona una muestra. Nos dice que se utiliza para economizar tiempo y recursos del investigador. Son conocidas como unidad de análisis o de muestreo. Para seleccionarlo hay que elegir un muestreo y un tipo de análisis. Requiere delimitar la población para generalizar resultados y establecer parámetros. Entonces, ya les estoy dando algunas pautas, ya se delimitó, les estoy indicando que ustedes me elijan el método de selección, ¿sí? De muestreo, si va a ser probabilístico o no probabilístico, y me justifiquen por qué. ¿Por qué uno? ¿Por qué no el otro? Porque lo que les estoy indicando, aparte de que ustedes van a entender la metodología de su investigación, de lo que ustedes están realizando, también se están preparando para defender su trabajo cuando ya les toque disertar, porque les hacen ese tipo de preguntas. ¿Por qué utilizo un método probabilístico? ¿Qué significa el método probabilístico? ¿Cómo usted lo hizo? ¿Por qué no utilizó el método no probabilístico? ¿O por qué no utilizó tal o X método? Entonces ustedes tienen que estudiarse muy bien la metodología de la investigación para que ustedes sepan defender cada una de estas cosas. Por eso en la plataforma yo les compartí el libro de Sampieri. Ya queda de ustedes si lo leen o no lo leen. Pero eso les va a servir muchísimo para que ustedes defiendan metodología de la investigación. El resto de lo que tienen en su trabajo de investigación, como introducción, como objetivos, marco teórico, va a ir en dependencia de qué tanto usted esté empapado de su tema. Por eso lo que debe de hacer es leer y leer. ¿Sí? No tiene más opciones, leer y leer su tema hasta que usted lo entienda perfecto y pueda defender cualquier pregunta que le hagan. Entonces, no es que usted ahí va a ir a leer o va a tener un material de apoyo, me anoto en un papelito lo de acá y lo voy a leer. No. Sus diapositivas deben estar totalmente resumidas, que son muy diferentes las diapositivas de disertar a las diapositivas en las cuales ustedes están ahorita recibiendo la información. Son diferentes, no son las diapositivas muy cargadas de palabras o de cosas. Magister, cuando estemos teniendo, o sea, al menos tengo la duda, ¿es aceptable por colocar igual las imágenes? ¿No? Sí, es aceptable colocar imágenes. Ajá. Sí, es aceptable colocarlas. Y las citas, por supuesto, no deben faltar. Magister, una consulta. Si el día de la disertación nosotros vamos a presentar unas diapositivas diferentes a las que estamos teniendo en este momento, sería bueno que cada vez que nos vaya retroalimentando nos vaya haciendo quitar la parte que no
que no debemos poner, porque en todo caso nosotros estamos llevando estas diapositivas pensando que las vamos a presentar de esa forma. No, claro que ustedes, si tienen demasiada información. Sí, si ustedes se fijan en la presentación que hicieron la primera vez, no se compara a la presentación que han hecho ahora. Claro, sí, obviamente estamos avanzando. Sin que, embargo, sí tenemos mucha letra, entonces sí, tienen muchas cosas, exactamente, tienen muchas cosas que corregir, pero eso ya les voy a indicar, como les dije, a cada uno por separado. Sí, Magister, por favor, porque entonces no sabríamos qué parte sí, qué parte no, entonces, y en las imágenes y todo eso. Exacto, y todo lo demás, ustedes tienen que estudiarse, no memorizarse. No les recomiendo que sean memoristas, porque cuando ustedes se memorizan algo, cualquier cosa puede surgir y usted se olvidó. Y se olvidó una palabra y se olvidó todo. Entonces, no les recomiendo que sea memorista en las cosas. Trate de analizar, de estudiar bien, de empaparse del tema para que usted pueda defender. Y si son válidas las imágenes, entre menos letras tenga una diapositiva, es mucho más atractiva. Y aparte de eso, que tengan letras grandes, ¿sí? Que sean visibles, que estén totalmente negras para que puedan visualizarse bien, no otro color de letras. Entonces se prefiere que sean negras, ¿sí? Porque el formato que nos da la plantilla nos salen grises, ¿no? Visto que nos salen grises, nos salen azules, pero de preferencia usted ahí puede escoger en el panel de colores, seleccionar negras y colocar letras negras para que usted pueda visualizar mejor. Vi de forma general, les digo que algunos le han cambiado la carátula de las diapositivas, eso no se cambia, lo único que ustedes tienen que ir a hacer ahí es llenar los espacios donde corresponde, con los datos que corresponden, pero no deben cambiarle el formato. Es igual que en el formato del plan de trabajo de titulación, tampoco deben cambiar lo que ya está estructurado allí, por eso les dice formato. ¿Sí? Bien, eso ya veremos, esas particularidades ya veremos dentro de cada uno de los grupos. Bien, entonces esto por favor necesito que lo estudien, que lo revisen bien para que ustedes puedan determinar esta parte de lo que es la metodología de la investigación en su estudio. Aquí también tenemos otras partes que nos indican aquí cómo selecciono la muestra. Y aquí nos está diciendo las muestras probabilísticas, las muestras no probabilísticas, para que ustedes puedan elegir cuál de ellas y por qué significa cada uno de estos. Por ejemplo, aquí nos dice las muestras probabilísticas, se refiere al subgrupo de la población en el que todos los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos. Se obtiene definiendo características de la población y el tamaño de la muestra mediante una selección aleatoria. ¿Qué significa aleatoria? Pues ya usted tiene que investigar qué es probabilístico, qué no es probabilístico, para que usted, de acuerdo a eso, me indique cuál va a ser el tipo de muestreo que usted va a aplicar dentro de su estudio y por qué. Tiene que justificarlo siempre. En la no probabilística nos dice que el subgrupo de la población en la que la elección de elementos no depende de la probabilidad, sino de las características propias de la investigación. Selecciona según criterio o decisión del grupo de investigadores. Aquí tenemos también el muestreo probabilístico, ¿sí? Que se divide en estratificado, en aleatorio simple y el muestreo conglomerado o de racimos. Entonces aquí ustedes tienen aquí algunos algunos conceptos. Nos dice que el muestreo estratificado es una muestra definida por estratos. Fracción del estrato, nos está diciendo aquí un ejemplo: personal sanitario, cantidad de personal por área. Entonces lo vamos a definir por estratos.
muestreo aleatorio simple se conoce a todos los miembros de la población y todos tienen la misma probabilidad de participar. Lo puede realizar a través de un sorteo o un uso de tabla de números aleatorios que se le da a cada uno de ellos. O a su vez, un muestreo por conglomerado racimo se utiliza cuando no se tiene una lista de todos los miembros de una población. O sea, que ustedes van a analizar cuál de esos tipos de muestreos, si van a utilizar la probabilística, cuál de esos tres es lo que van a aplicar. Y aquí tenemos también una fórmula que también nos puede servir para poder determinar la muestra en el caso de una población finita. ¿Sí? Esto de finito o infinito no tengo que explicárselo, ustedes ya lo saben desde la escuela. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que podrían de pronto usar una fórmula, como no. Aquí tenemos la fórmula para calcular las muestras infinitas. Aquí también tenemos algunos ejemplos del muestreo probabilístico, muestreo sistemático, y tenemos aquí los ejemplos, cómo se establecen. Tenemos también aquí una fórmula para poder calcularlo. Y aquí nos está indicando si se redondea o no se redondea. Y tenemos el no probabilístico, que aquí tenemos el muestreo por cuotas y tenemos el muestreo intencionado con sus debidos ejemplos. ¿Sí? Aquí nos dice, por ejemplo, el muestreo nos dice que es la selección de una muestra que se dividirá por grupos sobre la base de unas características que se necesitan. Los grupos son distintos entre sí, pero su representación debe guardar proporcionalidad a la población y se caracterizan por ser elementos de fácil acceso. Entonces aquí tenemos la población, tenemos el estrato 1, 2 y 3. Y aquí tenemos un ejemplo de cada uno de ellos y también tenemos en cuanto al muestreo intencionado. Entonces aquí tienen ustedes para que puedan analizar, y como les dije, eso les queda para poder traerme como tarea ya realizada todo lo que tiene que ver con la metodología de investigación, que no es gran cantidad del apartado, son pocas hojas, me parece que es 1 o 2 máximo. Entonces tienen para analizar y traer esa presentación en la próxima semana, que sí tenemos clase. Aquí también tenemos otro tipo de muestreo dentro del no probabilístico, que es el accidental. También tenemos el por bola de nieve. Cada uno de esos, depende del que usted elija, tiene que justificar siempre por qué eligió ese y tiene que justificar por qué no eligió el otro. Por ejemplo, usted dice que se basó en el muestreo de bola de nieve para seleccionar su muestra, y de pronto alguien del tribunal le pregunte, ¿y por qué no utilizó el muestreo occidental? Y usted no va a saber ni qué es el muestreo occidental, entonces debe estudiarlo muy bien para poder defender por qué eligió el bola de nieve y por qué no el accidental. Un ejemplo nada más. Y bien, y esto ya nos vamos a la recolección de datos, que esto es lo que van a hacer posterior, la presentación hasta lo que vamos a realizar en este semestre, es hasta antes de recolectar datos, pero sí debe ir este apartado, es decir, cómo usted va a hacer la recolección de datos, y debe detallarlo. La recolección de datos ya la va a presentar el próximo semestre. Es por eso que en las vacaciones debería ya trabajar en eso de la recolección de datos y no esperar a que empiece el próximo semestre y tener
todo acumular. ¿Sí? Es una recomendación. En la recolección de datos, según Fernández y Batista, nos dice que es el proceso de recopilación y medición de información sobre las variables establecidas de una manera sistemática, donde le van a permitir obtener respuestas relevantes, probar las hipótesis que se haya planteado y evaluar los resultados. Entonces, aquí nos dice qué es medir. Significa asignar números, símbolos o valores a las propiedades, objetos o eventos de acuerdo a las reglas. ¿Sí? Entonces, aquí usted, de acuerdo a su tema de estudio, usted va a medir en este caso, por ejemplo, el porcentaje de mortalidad, cuáles han sido las complicaciones mayormente presentadas, va a medir cuáles son, según los datos sociodemográficos, los pacientes que más han presentado COVID y que han estado en el área de cuidados intensivos, que podría arrojar como resultado, por ejemplo, que fue mayor en el sexo masculino, no sé, me invento en las edades de 25 a 30 años, no sé, entonces eso es lo que usted va a medir, ¿sí? Por eso se plantea los objetivos, tiene esa duda y de acuerdo a los objetivos usted es lo que tiene que medir para obtener el resultado. Entonces, para poder recolectar datos usted necesita de un instrumento. Como les dije, el instrumento ya está realizado. No es lo mismo una técnica que un instrumento, ¿sí? En este caso, el instrumento que usted va a aplicar va a ser un cuestionario, ¿sí? Un tipo cuestionario que es una guía de revisión de historias clínicas. Ese es su instrumento. No es un cuestionario propiamente dicho como el que usted va y le aplica a una persona y que esa persona lo llene. No, va a ser una guía de revisión de historias clínicas porque en base a eso usted se va a guiar para poder recolectar los datos de la historia clínica que reposa dentro del hospital. Entonces, aquí nos dice que un instrumento de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan los conceptos o variables que el investigador tiene en mente. Entonces, aquí va a establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo conceptual. Nos dice, el primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos teóricos para encontrar sentido a lo que está tratando de describir. Entonces, dentro del instrumento, usted va a representar todas las variables que usted tiene en su tema de estudio. Entonces, como vio dentro de la operacionalización, como yo les decía, de acuerdo a las variables que tiene la independiente y la dependiente, pues se realiza el instrumento. Aquí tenemos fases para la construcción de un instrumento. Bueno, todas estas sí es importante que usted sepa, más no las va a aplicar porque ya está realizada. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí algunas redefiniciones fundamentales. Nos dice que se debe reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico de donde usted va a recabar los datos, el propósito que tiene usted para recoleccionar esos datos, y cuál es el objetivo de estudio, cuál es la población de estudio, quiénes y cuándo van a ser medidos, en qué tiempo, ¿sí? Entonces, todas estas cosas las tiene que plantear dentro de la metodología. Nos dice aquí la revisión enfocada a la literatura e instrumentos pertinentes. Encontrar mediante la revisión de literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios